¿no? Corticotrophin Releasing Hormone. Esta baja del hipotálamo a la adenohipófisis y estimula la secreción de ACTH, que es la hormona estimulante de la corteza adrenal, ¿no? Adrenocorticotrophin hormone, ¿no? La ACTH famosa. Esta ACTH baja a la corteza suprarrenal y estimula la esteroidogénesis, incorporando el colesterol para la síntesis de los esteroides. Y una vez que se produce en la corteza los glucocorticoides y el cortisol ejerce un efecto de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. Efectos del cortisol: estimulación de la glucogénesis, disminución de la utilización celular de glucosa. Esto está mal dicho porque es una disminución de la utilización celular de insulina y glucosa. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de resistencia a la insulina que hace que la glucosa no entre a cualquier célula, sino que esté disponible en la sangre para la utilización del sistema nervioso central y del corazón. Entonces, el cortisol aumenta la glucemia, reducción de las proteínas celulares, quiere decir que el cortisol quema las proteínas del cuerpo porque las desdobla en aminoácidos que van a ser utilizados en la síntesis de glucosa. Este aumento de proteínas que van al hígado y a la sangre. También hay una movilización de los ácidos grasos hacia el hígado y movilización y uso de ácidos grasos, estos son aminoácidos, hacia el hígado, y movilización y uso de ácidos grasos que también van al hígado para la formación de glucosa. Tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto inmunosupresor, ¿no? Los andrógenos, que de la pregnenolona se forma la 17-hidroxipregnenolona y de la 17-hidroxipregnenolona se forma la dehidroepiandrosterona o la DEA sulfato. También de la progesterona pasa a 17-hidroxipregnenolona y de ahí se forma la androstendiona, que de hidroepiandrosterona y de la androstendiona pasa a la formación de testosterona. Y gracias a un proceso de aromatización se forma la estrona y el 17-beta-estradiol, que es el estrógeno humano por excelencia, ¿no? La testosterona a nivel periférico, gracias a la 5-alfa reductasa, se forma en la forma activa de la testosterona, que es la dehidrotestosterona. Y acá está todo el esquema completo, conjunto. Colesterol, la línea de los mineralocorticoides. Colesterol, la línea de los glucocorticoides, que sería esto también. Y la línea de los andrógenos suprarrenales, que sería en este sentido. Entonces recuerden estas dos enzimas, la 21-hidroxilasa y la 11-beta-hidroxilasa. ¿Y dónde están ubicadas? Aquí y aquí. Es decir, un bloqueo, una ausencia genética de la 21-hidroxilasa bloquea el paso de la progesterona a 11-desoxicorticosterona. Entonces, no se forma nada de mineralocorticoides, con todas las consecuencias que se imaginan. Y como también se bloquea acá, no se forma nada de cortisol, con todas las consecuencias que ustedes suponen.
Cuando hay ausencia de esta enzima, es incompatible con la vida. El feto muere, nace muerto. En cambio, cuando hay la falla en la 11-beta hidroxilasa, se forma hasta este nivel que sí tiene efecto mineralocorticoide, o se forma hasta este nivel que sí tiene efecto glucocorticoide. Entonces, estos casos son de más... la otra cosa, cuando existen estos bloqueos, como no puede seguir el camino de formación, todo se va hacia los andrógenos. Entonces el varón está más masculinizado y la mujer está totalmente masculinizada, ¿no? Porque hay gran producción de los andrógenos suprarrenales. En cambio, cuando el bloqueo es a este nivel, hay una cierta acción aldosterónica o mineralocorticoide y cierta acción cortisólica o glucocorticoide. Y entonces son cuadros en los cuales la sintomatología de androgenización es tardía e incompleta. Bueno, ya les he adelantado lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. A nivel del sistema simpático, entonces todos conocemos, tienen diversos efectos, la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina en un sentido y la noradrenalina en otro sentido, ¿no? Dilatan las pupilas, inhiben la salivación, etcétera, etcétera. Y entonces, como ven, el efecto adrenérgico y noradrenérgico está a nivel de todo el cuerpo. En los síndromes de hiperfunción córtico suprarrenal estudiamos al síndrome de Cushing, que esta acción, pues en su clasificación, como decíamos, puede ser producida por un adenoma en la suprarrenal, ¿no? O puede ser lo que se llama una enfermedad de Cushing, porque cuando el adenoma está en la suprarrenal se llama síndrome de Cushing. Pero si el adenoma productor de ACTH está en la adenohipófisis, o sea, arriba, se llama enfermedad de Cushing. Y entonces acá está nuevamente el eje normal, en la cual tenemos del hipotálamo, sale la CDH, estimula la CTH en la hipófisis, la CTH estimula el cortisol, que tiene su efecto de retroalimentación negativa tanto a nivel de la adenohipófisis como del hipotálamo. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones que ustedes ya han estudiado en semiología? ¿No? Tenemos una facies cushingoide típica, en la cual es una cara de luna llena, con una frente amplia, con el pelo grasoso, grueso, a nivel de la piel en la cara también es grasosa y además tiene acné y la mujer tiene exceso de vello. Esta facies cushingoide además se asocia a un cuello grueso, ancho y la jiba de búfalo o este acúmulo graso. Dentro de las acciones del cortisol están la remoción del tejido graso, que hace que el tejido graso de las extremidades se vaya al centro del tórax. Como hay una destrucción de lo que es las proteínas, entonces hay una destrucción de las fibras elásticas, dando pie a las estrías rojovinosas, ¿no? Y hay una debilidad muscular en general. Y esta remoción o recambio de grasa hace que la grasa se vaya al centro del cuerpo y entonces se forma una obesidad centrípeta, se llama, ¿no? Con adelgazamiento de extremidades superiores e inferiores junto con hematomas, ¿no? Estas son fases típicas de lo que corresponde a pacientes con el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una enfermedad con una prevalencia baja,
se dan menos de 40 casos por millón de habitantes, y la etiología puede ser iatrogénica, cuando utilizamos mucho corticosteroide para distintas enfermedades, para enfermedades inmunológicas, para trasplantes, para enfermedades alérgicas. Con tanta facilidad damos corticoides. Y su diagnóstico se realiza con la demostración donde tanto el cortisol y la ACTH propias del paciente están suprimidas, pero hay un efecto cushingoide, que quiere decir que hay cara de luna llena, etcétera, todo, pero laboratorialmente su cortisol y ACTH están suprimidos. Ese es efecto del Cushing iatrogénico. El Cushing endógeno comprende básicamente 2 o hasta 3 trastornos, dos ACTH dependientes y un ACTH independiente. ACTH dependiente es aquel que depende de la producción de ACTH de la adenohipófisis o secreción ectópica de algún tumor, tanto de pulmón como de páncreas. Entonces, la hiperfunción o el Cushing ACTH dependiente es por la producción de ACTH por la hipófisis o la producción de ACTH extrahipofisaria, ¿no? A eso se llama secreción ectópica de ACTH. El síndrome de Cushing suprarrenal está causada por una presencia. Entonces ya tenemos en su clasificación el Cushing iatrogénico, endógeno, subdividido en ACTH hipofisaria o ACTH ectópica, y este otro, que es el síndrome de Cushing suprarrenal, porque el anterior es enfermedad de Cushing, está causado por un adenoma suprarrenal, ¿no? O una hiperplasia nodular suprarrenal que se asocia característicamente con cortisol alto y ACTH suprimida, ¿no? El carcinoma suprarrenal es más frecuente en los niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un hipercortisolismo fundamentalmente con ACTH baja en los cuadros de adenoma suprarrenal o ACTH alta en los casos de adenoma hipofisario o ACTH ectópica. Estos anteriores tumores, el síndrome de Cushing, con producción autónoma de ACTH o CRH a partir de enfermedades tumorales extrahipofisarias. Hay tumores carcinoides, carcinomas bronquiales de células pequeñas, feocromocitoma o paragangliomas. Todos estos son variedades tumorales. El Cushing endógeno tenemos dependiente de ACTH, como hemos visto, que es más frecuente en la mujer y es más frecuente un 90%. ¿No? Esta enfermedad de Cushing o adenoma hipofisario productor de ACTH tiene más o menos pues, una mayor frecuencia y es una relación 4:1 de la mujer. En cambio, la secreción ectópica de ACTH tiene una relación 1:1 con la mujer. Y el adenoma independiente de ACTH, o sea, el adenoma suprarrenal, ¿no? Tiene una relación 4:1 con la mujer y ocupa más o menos un 10% de los cuadros de hiperfunción córtico suprarrenal. La fisiopatología. Entonces nosotros tenemos que la administración prolongada y o secreción excesiva de glucocorticoides da
lleva a un aumento del catabolismo proteico, incremento en la producción de glucosa y glucógeno, elevación de la concentración de lípidos en la sangre, disminución de la formación ósea y aumento de la reabsorción de calcio en el hueso, inhibición de la respuesta inflamatoria a la lesión tisular. Esta secreción excesiva de mineralocorticoides, aldosterona, produce una retención de sodio y agua y un aumento de la excreción renal de potasio, ¿no? Tenemos algunas manifestaciones, ¿no? Como aumento de peso no explicado, hay acné, hirsutismo, cansancio, pérdida de fuerzas, piel seca, equimosis, hematomas, depresión, nerviosismo y atrofia de los músculos corporales de las extremidades. Hay una obesidad troncular centrípeta, es decir, la remoción de las grasas es hacia nivel central, ¿no? Y estos pacientes presentan un mayor riesgo de infección, edemas, hipertensión, hipopotasemia, hipocalcemia y piel frágil con equimosis y las estrías rojo-vinosas. Bien, el diagnóstico se lo hace primero por la sospecha clínica, porque la facies es típica. Y si a eso nosotros asociamos una obesidad troncular del centro, adelgazamiento de brazos con hematomas fáciles, estrías rojo-vinosas, entonces le pediremos concentraciones de cortisol y ACTH, que lo que hacen es confirmarnos que existe una hiperproducción de glucocorticoides, o sea, aumento del cortisol. Y para su clasificación, entonces, nosotros tendremos que apoyarnos en la ACTH, ¿no? Entonces, si tenemos exposición de las áreas relevantes, una iluminación, sonido, dice posición del paciente, ya. Entonces, luego le hacemos el examen físico, ¿no? Y debemos que físicamente demostrar el incremento de la producción de cortisol o una falla para la supresión de la secreción normal de cortisol en orina de 24 horas. Es una prueba de sensibilidad del 45 al 10% de hecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sospechamos clínicamente, luego internamos al paciente porque las pruebas se las deben hacer en internación y le medimos el día 1 a las 8 de la mañana en ayunas cortisol y ACTH. Y el resto del día, con un régimen de vida normal del paciente, recoge orina de 24 horas para determinación del cortisol. Si nos da el laboratorio valores altos de cortisol y ACTH, pasamos al test de Nugent, que quiere decir que el día 2 le damos 1 miligramo de dexametasona a nivel de, le damos en la noche, a las 12 de la noche, con la esperanza de poder suprimir los valores de cortisol y ACTH por efecto de la dexametasona. Y el día 3 en la mañana determinamos cortisol y ACTH. Si con esa prueba la ACTH baja y el cortisol baja, probablemente se trate de una obesidad simplemente o un estado depresivo. Si con el test de Nugent no baja el cortisol y la ACTH es baja, estamos ante un adenoma suprarrenal. En cambio, si con el test de Nugent tanto el cortisol como la ACTH están altas, estamos ante un probable
enfermedad de Cushing con producción alta de ACTH de origen hipofisario. Cuando tenemos esto, se utiliza el test de Lidl, que quiere decir dar 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante el día 4. Y al día siguiente, el día 5, medir ACTH y cortisol. Si se ha suprimido la ACTH y el cortisol, estamos ante un hipercortisolismo, una enfermedad de Cushing con adenoma productor de ACTH hipofisario. Sin embargo, si con 0,5 de dexametasona cada 6 horas hacemos otra frenación que se llama con 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas y medimos nuevamente ACTH y cortisol en la mañana y no se modifica, lo más probable es que estemos ante un ACTH ectópica, o sea, una enfermedad de Cushing con ACTH ectópico. En el lado derecho tenemos el porcentaje de las manifestaciones que se presentan a nivel del correo, laboratorio, etc. Entonces tenemos eso y como ustedes graban, pues la van a poder ver. Entonces esto es lo que hemos visto ya, ¿no? El Cushing ACTH dependiente central, ACTH estará mayor a 20, ¿no? Y si el Cushing de ACTH independiente suprarrenal, tendremos la ACTH menor a 5. Y entonces, mediante lo que se les ha explicado, nosotros podemos determinar si se trata de un síndrome de Cushing o una enfermedad de Cushing.